Bueno, buenas tardes, buenos días, no sé, buenas noches a todos y a todas en este tercer Congreso Internacional de Educación, tan extraño que estamos transcurriendo y tan importante a su vez, por la misma razón por la que estamos transcurriendo. Un agradecimiento especial a Marcos Santillán, educador y absolutamente un emprendedor de la educación. Un emprendedor para la difusión, para el compromiso y para la actualización de la difusión de los nuevos componentes en la educación. Y hoy cuando uno habla de nuevos componentes, verdaderamente son nuevos. Le agradezco la invitación profundamente, me siento honrada de estar participando en este congreso con participantes tan importantes. Así que muchas gracias, Marcos, por esta invitación. Y muchas gracias a todos y todos los participantes, porque es un desafío no parar, no bajar los brazos, estar presentes y generar nuevas ideas, nuevas preguntas y quizá nuevas preocupaciones. Porque las preocupaciones que teníamos antes, hoy, en esta circunstancia, ya no tienen validez. Hoy estamos transitando, así como en el Congreso se intenta focalizar en esta pandemia, en la pospandemia, en el poder de las aulas en la pospandemia, hoy estamos transitando una situación sumamente extraña. Extraña por diferentes motivos. En primer lugar, es extraña porque es la primera vez, ni siquiera las guerras mundiales han globalizado tanto el planeta. Es la primera vez que todo el mundo y todas las personas que integran este mundo estamos preocupados por una misma situación. Estamos preocupados por un virus altamente contagioso que se inició en algún país y se desparramó por el mundo. Y todos decimos lo mismo: no hay vacuna, no hay tratamiento, nos tenemos que cuidar, tenemos que quedarnos en casa, distanciarnos, usar barbijos, no abrir nuestros comercios, no estar presentes en lugares de grandes aglomeraciones, no salir a pasear, que nuestros niños no jueguen con otros niños. En todo el mundo la misma preocupación. Por lo tanto, esta es una situación extremadamente difícil, diferente y extraña e incierta. Nosotros cuando pensamos en la pospandemia, la primera pregunta que nos surge es: ¿cuál va a ser la pospandemia? ¿Y qué es la pandemia? ¿A qué nos enfrentó sin siquiera prepararnos, ni siquiera por 3 horas? ¿A qué nos enfrentó? Nos enfrentó a un aislamiento preventivo, social y obligatorio. Obligatorio, hay una ley que nos obliga a estar aislados. Por lo tanto, el no hacerlo tiene como consecuencias alguna acción punible. Pero es preventivo y tiene que ver con el cuidado de nuestra salud. O sea que en realidad nos obligan a cuidar de nuestra salud y de la salud de los demás bajo posible situación punible. Esto ya es raro, esto ya es nuevo. Luego, junto con el aislamiento, el distanciamiento, toda vez que se pueda salir para proveerse de insumos para la alimentación, para la vida cotidiana y diaria, hay que mantener un distanciamiento, que casi que es medido 2 metros, 1,5 metros, 2 metros. Entonces en los comercios han puesto cintas para que nosotros sepamos dónde nos tenemos que parar. Y todos, absolutamente todos, tenemos que usar un barbijo, un tapacara, algo que nos impida estar en contacto con la respiración o con la posible transmisión de un virus que no sabemos por qué se instaló de esta manera en el mundo. Esta ya de por sí es una situación complicada y difícil. De un día para otro, en 24 horas, sin ninguna planificación previa, hemos debido cerrar todo. Los educadores cerramos nuestras instituciones. No hubo más presencialidad. No hubo más presencialidad en ninguno de los niveles. 1 semana, 10 días de clase y todos a la casa, justamente para cumplir con la ley de protección que nos han impuesto, porque debe ser impuesta, porque si no se cumple, y si no se cumple, se difunde el virus, porque el virus lo tenemos nosotros lo transmitimos de un lugar para el otro con nuestros propios movimientos, de tal manera
que de repente, también de un día para otro, sin mediar ninguna transición, las personas somos peligrosas unas para otras. Yo comentaba en otras charlas que es tiempo de oxímorones, palabras que van juntas, que no se pueden juntar. ¿Cómo se puede juntar encierro con cuidado? El encierro siempre implicó algún castigo. Decirte encierro implicaba, lo debo hacer porque eres un peligro, para ti mismo, para los demás. ¿Cómo podemos juntar encierro con solidaridad, con responsabilidad personal y con solidaridad? No hay forma de juntar estos conceptos y hoy los estamos transitando juntos, casi con naturalidad. En las aulas es impensable para un docente imaginarse hablando como estoy hablando yo, con una cámara, hablando con un aparato, hablando por el celular, por las redes, y que escuchen todos sus estudiantes e incluso que participen. Es impensable para nosotros los docentes no pensarnos, no imaginarnos en un aula. Es impensable. No estar en un aula en contacto con nuestros estudiantes, poder ver si hacen un gesto de no entendí, o si están distraídos, o si nos quieren hacer una pregunta en el mismo momento, interrumpirnos con una pregunta, porque eso es posible. Ahora no. Para los docentes esta situación realmente es impensable. No fue elegida, no fue decidida, no fue nuestra elección, fue una decisión que una circunstancia de la naturaleza tomó por nosotros. Por nosotros, en todo el mundo, para todas las personas que integran este planeta. Es como una guerra, y lo hablamos como una guerra. Enfrentar el virus nos atacarlo. Hablamos como si fuera una guerra, pero el enemigo es desconocido. No lo vimos, no lo vamos a ver, solamente sabemos que lo portamos y que cualquier persona que nos rodee lo puede portar y puede ser transmisora y no se le note, de manera que es un enemigo invisible. Otros oxímorones. Los médicos son los que en general están asociados al cuidado de nuestra salud. Y en este caso, no solamente están asociados a nuestra salud, sino que además corren peligro, ponen su vida a nuestro servicio. Por lo tanto, la gente sale a la noche a aplaudir a nuestros médicos y a nuestros trabajadores de la salud. Pero de día, cuando estos trabajadores vuelven a sus casas, la misma gente que habita los edificios donde ellos habitan les dejan carteles para que se vayan porque son un peligro. Fíjense cómo transitamos con situaciones que juntas no pueden ir de ninguna manera. Oxímorones. ¿Cómo aplaudo a alguien que luego lo he hecho porque me resulta peligroso? Y lo he hecho con agresión. Y cuando alguien se enferma, tiene que padecer los insultos de sus vecinos o de la comunidad, como si fuera culpable de haberse enfermado. Y claro, si nosotros decimos, cuidado, porque el virus no va por el mundo, al virus lo transportamos nosotros, claramente cuando alguien contagia a los demás, es casi responsable. Con esto nos encontramos los educadores, nos encontramos con que debemos cerrar nuestra institución porque tanto los docentes como los estudiantes pueden llegar a ser peligrosos, pueden ser una amenaza para la salud de cada otro, en donde el otro, que se tendría que transformar en un aliado de la construcción de una comunidad, se transforma en un peligro de tal manera que tenemos que pensar en la individualidad, como cada uno de nosotros es responsable por sí mismo y por los demás. ¿Cómo se puede construir solidaridad con estos conceptos? ¿Qué tenemos que enseñar en nuestras aulas? En todos los niveles de la enseñanza, pero en la universidad, que vendría a ser el último tramo de la enseñanza superior, el tramo del cual salen profesionales a actuar en sociedad. ¿A cuál sociedad van a salir a actuar?
¿Qué tenemos que hacer en las universidades cuando pensamos en pospandemia? Cuando pensamos en pospandemia, lo que a nosotros nos dicen, lo que a nosotros nos están indicando las autoridades gubernamentales, el Estado, los ministerios de educación, los ministerios de salud, es que ya no va a ser lo mismo que antes. Y aquí entramos en otro concepto extrañísimo, la nueva normalidad. Las normalidades se construyen, la normalidad viene de norma, una norma que se establece sabiendo que esa norma es necesaria para el buen convivir. Sabemos que el semáforo tiene que cumplir una función, detener a los coches para que no se anarquice la circulación de vehículos. Una norma es responder con un parado del vehículo ante la luz roja. Eso es una norma, pero se sabe por qué se hizo. Se sabe para cuidar a que no se anarquice el tránsito de vehículos. ¿Cuál es la nueva normalidad? Si no sabemos, ¿qué norma vamos a tener que construir? Hoy sabemos cuál es la norma. Nos tenemos que aislar, encerrar, cuidarnos, mantener distancia, usar barbijos, consultar frente a los síntomas, no aglomerarse, no juntarse con amigos, lavarse las manos, higienizarse. Todo lo que tenemos que hacer para que no se transmita un virus que portamos nosotros, nuevas conductas. Pero nos la está diciendo el sistema de salud, porque teóricamente conoce cómo se transmite este virus. ¿Qué nueva normalidad vamos a construir? Porque si no conocemos la norma, ¿qué es lo que nos dicen entonces? Construir una nueva normalidad sobre lo ya conocido. O sea, ya nada va a ser como antes. Las aulas van a tener un diseño de burbuja. Vamos a mantener un distanciamiento. Turnos para que en el aula no estén todos los estudiantes juntos porque serían muchos y no se podría respetar el distanciamiento. Cuando se piensa en la nueva normalidad, se piensa en si se van a utilizar o no barbijos en el aula, si vamos a tener todos los elementos de higiene en cada una de las aulas, en cada uno de los espacios de nuestras instituciones. Agua, alcohol, todos los insumos que necesitamos, más higienizar y desinfectar entre un grupo y otro grupo. Aparentemente esa es la nueva normalidad, por lo menos la nueva normalidad que estamos escuchando que debemos diseñar para la pospandemia. ¿Y por qué hablamos de esta normalidad? Porque es la que conocemos por la pandemia. Es una norma conocida, la estamos usando en la pandemia. No se puede construir una norma sobre lo desconocido porque si no, no sabemos qué hacer. Pero hay algo que no sabemos y que no estamos pensando para esta nueva normalidad, es qué debemos enseñar en los espacios educativos. ¿El estudiante de medicina debe seguir estudiando lo mismo? ¿El estudiante de psicología debe continuar con los mismos contenidos? ¿El de trabajo social? ¿Los artistas? ¿Los educadores de educación física? ¿Todos tenemos que transitar por los mismos contenidos? ¿Regularizar las materias, rendir el examen, pasar año tras año, recibirnos y luego qué? ¿En qué realidad social vamos a trabajar? ¿Cuál va a ser esa realidad social? ¿Qué quedó después de la pandemia? ¿Qué es lo que vimos en los circuitos preventivos de la pandemia? ¿Cómo debemos higienizarnos? ¿Cómo debemos toser? ¿Cómo debemos estornudar? ¿Qué nos muestra la televisión? ¿Cómo lavarnos las manos? ¿En dónde? En lugares que están pulcros, prolijos, modernos, brillantes, en una sociedad en donde el 50% transita a la pobreza. ¿Cómo se higieniza? En una casa que no tiene agua corriente, o que el baño es sumamente precario, o que hay hacinamiento porque viven dos familias en un lugar pequeño. No hay que estar en la calle si es el único lugar en que se puede estar, porque es el único lugar en el que tienen lugar, porque dentro de la casa no lo tienen. No lo hemos tenido en cuenta. Tampoco los niños. Nosotros sabemos, mi formación de grado es la psicología, mi formación de posgrado es la neuropsicología, y sabemos que la maduración cognitiva y neurológica viene de la mano en los niños del juego. El niño debe jugar.
debe poder representarse la realidad en la que se desarrolla. Y eso lo tiene que hacer con otros niños, no lo tiene que hacer con una cámara o solamente con adultos. El niño hoy va a una plaza donde no puede jugar porque los juegos están cerrados y tiene que escuchar que se abren las confiterías porque los adultos tienen necesidad de encontrarse y que esas confiterías van a ser cuidadas para que se puedan encontrar. ¿Por qué no son cuidadas las plazas? ¿Qué debemos estudiar los que trabajamos con niños? ¿Qué niños vamos a encontrar? ¿Qué entienden los niños cuando les dicen que no puede salir porque afuera hay bichos? O que no puede tocar porque a lo mejor algún enfermo se tocó y él también se contagia. Cuando un niño dice yo no me acuerdo ya la cara de mis amiguitos en la escuela porque hace 4 meses que no va. ¿Con qué niño vamos a trabajar y cómo va a querer entender una nueva normalidad cuando se encuentre con sus amiguitos a los que no va a poder abrazar? La nueva normalidad no solamente tiene que pensar una norma en base a lo conocido, que es lo que tuvimos que hacer para que de alguna manera disminuya el contagio del COVID-19. Pero ¿cuáles son los contenidos? Las prácticas. ¿Qué prácticas tenemos que desarrollar en las universidades? Yo creo que la nueva normalidad, lo que nosotros tenemos que proponernos, sin lugar a duda, a trabajar para la nueva normalidad, es sentarnos hoy, en esta situación pandémica, y formularnos todas las preguntas que nos tenemos que formular. Yo tengo pensadas algunas. ¿Cómo va a ser la mirada social en esta nueva normalidad? ¿Qué sociedad vamos a encontrar? ¿Qué vamos a ir a conocer de cómo quedó? ¿Cuál fue la consecuencia de toda esta pandemia? Suponiendo que hay una pospandemia, donde hay casi porque si uno piensa en pospandemia, hay casi ninguna posibilidad de contagio. Hemos derrotado en esta guerra antiviral al virus, si es que eso es posible. ¿Qué pasó con nuestras gentes? ¿Cómo les pasó por encima la pandemia? ¿Qué les dejó en una sociedad donde el 50% transita una situación de pobreza? ¿Nuestros estudiantes tienen que seguir estudiando lo mismo como si nada hubiera pasado? Sean las carreras que sean. Los investigadores tienen que continuar con el curso de sus investigaciones con hipótesis planteadas en una realidad donde no existía la pandemia y donde necesitamos nuevas acciones. ¿Y los niños qué va a pasar con ellos cuando vuelvan a no jugar? ¿O cómo vamos a permitirles el juego? El juego para los niños, vuelvo a repetir, es el aire para la vida de las personas, para su desarrollo. El juego es la única herramienta que les permite transitarlo con salud y transitarlo con integridad psíquica. ¿Qué es la educación post-pandemia? ¿Qué contenidos debemos reformular? ¿Los estamos reformulando ahora? A mí se me ocurre que las aulas, el poder de las aulas en la pospandemia es la capacidad de formularnos preguntas totalmente diferentes, creativas en una situación nueva, porque si no, nos va a pasar como nos dijo José Ingenieros: si formulamos preguntas equivocadas, las respuestas seguramente que van a ser erróneas. Así que sentémonos, formulémonos preguntas, pensemos qué estamos transitando y qué, quizá, a lo mejor, tal vez, vamos a transitar si es que hay alguna pospandemia. Porque alguna pospandemia va a haber, pero ausencia total del virus no va a haber. Así que nuestras armas son la incertidumbre, las contradicciones y el desconocimiento. Son las 3 variables de la nueva verdad. Así que sentémonos a trabajar. Este es hoy nuestro desafío. Muchísimas gracias.